Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a proceder a la exposición y defensa del trabajo de investigación conducente al grado de doctor. Control coordinado de tensión en redes de distribución activa por parte de Lorena Guadalupe González. A continuación, la secretaria va a leer la parte de la normativa relacionada con el acto de defensa. De acuerdo con el Real Decreto 99/2011, 28 de enero, según el artículo 14.4, la tesis doctoral se evaluará en el acto de defensa que tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. Según el artículo 14.7, el tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá proponer la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la defensa de la tesis doctoral. Muy bien, pues a continuación, por favor, cuando quiera, puede comenzar con la exposición de su trabajo de investigación. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer a todos los asistentes el que hayan podido venir aquí a la presentación a la defensa de la tesis doctoral, titulada Control coordinado de tensión de redes de distribución activa, desarrollada en el Departamento de Ingeniería Eléctrica bajo la dirección de la profesora Hortensia Maris. Primero comenzaré con un pequeño esquema que seguiré durante esta presentación. Comenzaré con la introducción y los objetivos, después pasaré a detallar la gestión de las redes activas, incidiendo en el control coordinado. Después pasaré a detallar el control de orden fraccionario, que es una de las principales novedades de esta tesis. Todos los algoritmos desarrollados se han implementado en el laboratorio, empleando la tecnología Power in the Loop. Y finalmente pasaré a las conclusiones y aportaciones originales de este trabajo. Comenzaré el tema con la introducción. En los últimos años, las redes eléctricas han experimentado una importante evolución, pasando de ser redes pasivas, en donde el objetivo central era el control de las centrales eléctricas conectadas a la misma, a pasar a ser consideradas redes activas, en donde aparecen nuevos agentes que tienen la capacidad de control y están distribuidos en todos los niveles de tensión. ¿Cuáles son las razones que han motivado esta evolución de la red? Destacaré las 5 principales: un envejecimiento de la infraestructura eléctrica, además de unas expectativas de crecimiento en la demanda energética, un incremento de la generación renovable y una mayor penetración de la conexión de los vehículos eléctricos a la red. Todo ello con el objetivo de mejorar la seguridad del suministro y la calidad de producción de la energía. A continuación pasaré a detallar los objetivos. El objetivo principal de la presente tesis se centra en el estudio del control de tensión de las redes eléctricas activas de distribución. Para ello se han planteado los siguientes objetivos secundarios. Primero, desarrollar e implementar un prototipo Power in the Loop de una red de distribución activa, utilizando la plataforma de tiempo real Power in the Loop. Para ello es necesario desarrollar y validar experimentalmente las estrategias de control de un STATCON empleando técnicas de control fraccionario. Por otra parte, se diseñaron las estrategias de control de aerogeneradores asíncronos de doble alimentación. Todo ello con el fin de desarrollar e implementar en el prototipo experimental la estrategia de control coordinado y los controladores locales. A continuación pasaré a detallar la gestión de las redes activas. El avance tecnológico que han
experimentado los convertidores electrónicos de potencia en las fuentes de generación distribuida, aunado a la existencia de redes de comunicaciones, han impulsado el desarrollo de nuevas estrategias de control que permitan controlar la red eléctrica de distribución de una forma inteligente. El Grupo de Gestión de las Redes Activas de la Unión Europea define la misión de la gestión de las redes activas como actividades para coordinar las necesidades y capacidades de todos los generadores, usuarios finales y todos los actores del mercado de la electricidad, de forma que sea posible gestionar y controlar todas las partes de la red de la forma más eficiente. Este mismo organismo establece la definición de la gestión de las redes activas como sistemas, dispositivos y prácticas que funcionan de forma coordinada prioritariamente para mantener los parámetros de operación de las redes eléctricas en niveles aceptables de operación. Todo ello para que pues se destacan las tres ventajas esenciales: una mejora en el control de tensión, una posibilidad de ofrecer servicios auxiliares al operador de la red y una mayor visibilidad de la red de distribución. A continuación presentaré una clasificación de los controles que emplea la gestión de las redes activas. Se destacan tres: el control centralizado, el control descentralizado y el coordinado. Definiré primero el control descentralizado. En este sistema cuenta con una arquitectura de medidas y de comunicaciones que operan de forma local, en donde las medidas proporcionadas por la arquitectura de comunicaciones se emplean de forma local y cada uno de estos controladores lo emplea para su funcionamiento. En el caso del control descentralizado, la arquitectura de comunicaciones y de medidas permite operar a este sistema de una forma centralizada, permite la comunicación entre una estación de control central con los controladores locales. En el caso del control coordinado, combina las características del control centralizado y del descentralizado. De esta manera, el control coordinado tiene dos formas de operación. Por un lado, permite la operación de forma autónoma de la red de todos los controladores locales y por el otro lado, permite una función coordinada entre el control central y los controladores locales. A continuación pasaré a detallar el control coordinado de las redes activas. El control coordinado de las redes activas propuesto en esta tesis se basa en una operación coordinada entre un control central y varios controladores locales. El controlador central se encarga de establecer la comunicación entre los servicios externos del mercado y los servicios meteorológicos, así como con los controladores locales. En el control coordinado se tiene la existencia de un control central, la existencia de un control local de generación distribuida para los generadores eólicos y para la fotovoltaica, y la existencia de un control local de dispositivos fax, tales como el STATCON y el DVR, entre otros que existen. A continuación pasaré a detallar el funcionamiento del control coordinado propuesto. Se destacan las principales actividades que realiza. Primero, establece la comunicación entre las medidas de los clientes telegestionados y los servicios meteorológicos. En el caso de clientes que no están telegestionados, realiza la estimación de la demanda. Las medidas de los clientes, las medidas proporcionadas por el sistema de comunicación y de los clientes no telegestionados, obtenidos por la estimación, estas medidas obtenidas se envían al bloque de estimación de estado. El bloque de estimación de estado emplea los valores de producción de las fuentes distribuidas, las medidas proporcionadas por la arquitectura de comunicaciones y por la estimación, la topología de la red y las medidas de las subestaciones. Y con todo ese conjunto de datos realiza la estimación del estado. Esos valores de estado de la red estimados se envían al control coordinador. El control coordinador recibe los valores estimados, los valores de producción de los controladores locales y con esos datos realiza un algoritmo de optimización de flujo de cargas. Las salidas del algoritmo de flujo de cargas
se emplean para la planificación y la gestión local de cada controlador. Estos resultados se envían de forma independiente a cada uno de los controladores locales. Y con estos datos, con estos valores de referencia, cada uno de los controladores locales realiza el control de tensión en cada uno de sus puntos de conexión, a donde están conectados. A continuación pasaré a detallar cada uno de los bloques que integran el control coordinado. Comenzaré con la arquitectura de comunicaciones. El sistema de arquitectura de comunicaciones emplea la tecnología Prime. Prime es un estándar de comunicaciones de la red de distribución y se basa en establecer la comunicación entre los contadores digitales de los clientes telegestionados con el concentrador de datos que se ubica en el transformador. Ahora pasaré a detallar el segundo bloque, la estimación de la demanda. La arquitectura de comunicaciones proporciona los datos de los clientes telegestionados, pero en el caso de los clientes telegestionados con errores en sus medidas o de los clientes no telegestionados, es necesario realizar una estimación de la demanda. Esta estimación se plantea en 3 etapas: una estimación del consumo de la energía, una estimación del patrón semanal de laborabilidad de cada cliente no telegestionado y una optimización del balance energético de la red. A continuación presentaré el tercer bloque, que es la estimación del estado. La estimación de estado emplea todos los datos proporcionados por la arquitectura de comunicaciones y por la estimación de la demanda. Y con esos datos aplica un algoritmo de estimación para estimar el estado de la red. El algoritmo de estimación emplea el algoritmo de mínimos cuadrados ponderados, donde las variables de estado son todas las tensiones en magnitud y fase en todos los nodos de la red, y por la minimización del error cuadrático medio entre las medidas y las estimaciones. A continuación pasaré a detallar el control coordinador, es el cuarto bloque. El control coordinador utiliza la estimación de estado entregada por el estimador de estados y los valores de potencia generados por cada una de las fuentes de generación distribuida. Se basa en un algoritmo de optimización. Y los valores que obtiene, pues los envía de referencia a los controladores locales. El algoritmo de optimización se basa en la minimización de una función objetivo, sujeto a unas restricciones de igualdad y desigualdad. La función objetivo en la que se enfoca este trabajo está orientada hacia la reducción de costes de producción del sistema. En la tabla se presentan las restricciones de desigualdad para cada una de las fuentes de generación distribuidas consideradas en este trabajo. Se consideró las tensiones mínimas y máximas permitidas en cada uno de los casos. De igual manera se estableció la potencia máxima y mínima que eran capaces de entregar cada uno de ellos, y de igual forma para la potencia reactiva. El algoritmo de optimización también toma en cuenta las restricciones de operación del STATCON, del aerogenerador doblemente alimentado y de los generadores síncronos, así como de las tensiones permisibles en cada uno de los nudos. Comenzaré con las restricciones de operación del STATCON. Primero se presentan la potencia activa y reactiva que es capaz de entregar el STATCON en función de los valores máximos permisibles en el punto de conexión común y en la salida del convertidor, que es capaz de entregar el convertidor. Y con estos valores de potencia se obtiene la ecuación que describe la curva de capacidad. De igual manera, se obtiene también la curva de capacidad para el aerogenerador doblemente alimentado. Primero voy a presentar el circuito equivalente que describe la máquina, así como sus ecuaciones en régimen permanente. Con estas ecuaciones se obtienen las curvas de capacidad máxima y mínima que es capaz de entregar el aerogenerador en función de las limitaciones de las tensiones e intensidades en el rotor, las limitaciones de intensidades en el estator y las limitaciones de intensidades en el convertidor lado red. Con todas estas limitaciones se obtiene la curva de capacidad, que es la que se presenta en la figura.
Como quinto punto voy a detallar los controles locales. Los controles locales propuestos en esta tesis son 3. El control del aerogenerador, el control de la red de media tensión y el control del STATCOM. Estos 3 tienen las tareas de realizar el control en cada uno de sus equipos, enviar las medidas de producción al control coordinador y recibir del control coordinador los valores de consigna. A continuación detallaré cada uno de los controladores locales. Comenzaré con el control del aerogenerador asíncrono de doble alimentación. El control del aerogenerador emplea la técnica de control vectorial y esta se aplicó tanto al convertidor lado máquina como al convertidor lado red. En el caso del control vectorial del convertidor lado máquina, este es el encargado de regular el par electromagnético de la máquina y aportar la corriente magnetizante para crear el flujo de la máquina. En el caso del control vectorial del convertidor lado red, es el encargado de regular la tensión en el bus de continua y de regular el factor de potencia de la máquina. Para garantizar la estabilidad de la red durante cortocircuitos que se producen en la misma y evitar la desconexión del parque del generador, los operadores de red establecen códigos de red. En el caso del sistema español, se tiene el procedimiento de operación 12.3. En él se establecen los requisitos de soporte a los huecos de tensión. En la figura superior se tiene el perfil de hueco de tensión establecido por el procedimiento de operación 12.3 y en la figura inferior se presenta la corriente que debe de proporcionar el aerogenerador durante el hueco de tensión dependiendo del momento en que se encuentre el hueco de tensión y de la magnitud. La medida de protección más aceptada para el convertidor lado rotor es el crossbar. El crossbar es un dispositivo electrónico que se encuentra constituido por unas resistencias y unos tiristores y se encuentra instalado en el circuito del convertidor, del convertidor lado rotor. Se realizó la selección de resistencia del crossbar y de acuerdo a los valores elegidos se observó de los resultados que altos valores de resistencias atenúan de forma más significativa las corrientes en el rotor y valores más bajos de resistencia producen oscilaciones mayores en el par electromagnético. También se realizó una selección del tiempo de disparo del crossbar y se observó que tiempos menores de disparo del crossbar producen valores picos menores. La técnica de control vectorial y la instalación del crossbar se realizó en un prototipo de laboratorio. El prototipo de laboratorio está constituido por una máquina de corriente continua acoplada a un motor de rotor devanado, un motor de inducción de rotor devanado, y los resultados se presentan a continuación. Se estableció un hueco el hueco de tensión aplicado fue de acuerdo al establecido en el procedimiento de operación 12.3. Se registraron las corrientes en el crossbar y las corrientes en el rotor. Se observa que los valores, que la instalación, la aplicación del control vectorial y la instalación del crossbar en el circuito del rotor permitieron atenuar de forma significativa las corrientes en el rotor. A continuación presentaré el control del STATCOM. Primero presentaré el circuito equivalente del STATCOM. Este se basa de un dispositivo electrónico con sus IGBTs y está conectado a un filtro y está en conexión en paralelo con una red y con una tensión de red y sus impedancias. Y también se presentan las ecuaciones que describen el comportamiento en régimen dinámico. Se presenta también su esquema de control. El STATCOM es un dispositivo que permite el intercambio de potencia reactiva con la red en el punto de conexión común y cuenta con dos lazos de control, el lazo externo y el lazo interno. El lazo externo se encarga de regular la tensión en la alterna en el punto de conexión a red. El lazo interno se encarga del control
la corriente en el convertidor y de regular la tensión en el bus de continua. A continuación destacaré el control de orden fraccionario, que es una de las principales novedades de esta tesis. Primero presentaré una comparativa del control PID clásico y del control de orden fraccionario. El control de orden PID de orden clásico, de orden entero, es el más fácil, pero presenta 3 grados de libertad en su ajuste, un menor grado de libertad en su ajuste, mientras que el control de orden fraccionario es más complejo, pero ofrece la oportunidad de ampliar el grado de libertad en su ajuste y ofrece una serie de ventajas tanto en régimen estático como en régimen dinámico. De una forma muy gráfica podríamos decir que el regulador de tipo entero ofrece valores discretos, o 0 o 1, mientras que el regulador de tipo fraccionario ofrece toda una superficie de valores continuos, tanto para la parte proporcional, para la parte derivativa como para la parte integral. Tuve la oportunidad de leer un documento donde se mencionaba una carta entre los coautores del cálculo diferencial, L'Hopital y Leibniz. Esta carta fue de 1695 y en la carta se menciona, L'Hopital le pregunta a Leibniz acerca de la posibilidad de tener una función derivada de orden no entero. A lo que Leibniz le contesta, el cálculo diferencial está en su infancia. La derivada de orden no entero es una paradoja que dará lugar a útiles consecuencias. Y esto me pareció muy interesante, el poder aplicar en cualquier sistema funciones ya sea derivadas o integrales de cualquier orden, donde ese orden puede abarcar reales, imaginarios o números racionales. Y este es el principal motivo por el que decidí usar este control. El control de orden fraccionario emplea el cálculo de orden fraccionario y este se define como la generalización del operador de integración y derivación fundamental de orden no entero. Según una publicación americana, las investigaciones en el cálculo fraccionario en su mayoría pertenecen a áreas teóricas, entre las que destacan la matemática y la física. Un 14% de las investigaciones realizadas en el cálculo fraccionario pertenecen al área de las ingenierías. Y dentro del área de las ingenierías se destacan el sector de automóviles, aeronáutica y de la robótica. En el área de la ingeniería eléctrica está en su etapa preliminar. Existen pocos investigadores trabajando en el tema y hay pocas investigaciones. Esto ha sido una gran desventaja durante la realización de esta tesis y a la vez ha sido un gran reto porque hemos podido implementarlo en el laboratorio, como se muestra aquí. Se realizó la implementación del control del StatCon aplicando técnicas de control fraccionario a un StatCon implementado en el laboratorio. La estrategia de control se presenta el esquema de nuestro control propuesto. Se tiene el control del el StatCon físico, se acopló a la red por un filtro y se tiene una red con su impedancia y una carga. Y se realizó el control externo y el control interno. De igual forma, el control externo regula la tensión en alterna y el control interno se encarga de regular la corriente en el inversor y la tensión en el bus de continua. Tanto en el lazo externo como en el interno se aplicaron los operadores de orden fraccionario. En la implementación se simuló un hueco de tensión a través de conectar en paralelo una impedancia de falta. Al cierre de la impedancia de la falta se produce un hueco de tensión, en este caso en el tiempo igual a 0.5. En la figura se muestra la evolución de la tensión en el punto de conexión a red durante el hueco de tensión sin compensación por parte del StatCon. Y en las figuras del lado derecho se presentan los resultados con la compensación por parte del StatCon. Como se puede apreciar, la tensión en el punto de conexión común se mantuvo constante en su valor de referencia, tanto en el marco ABC como en el marco DQ.
y se registró un adecuado seguimiento de los valores de consigna en los componentes de IQ. Todos los algoritmos desarrollados se implementaron usando la tecnología Power in the Loop y es lo que a continuación presentaré. ¿Por qué usar simulaciones en tiempo real? Las simulaciones en tiempo real presentan algunas ventajas, entre las que se destaca una reducción de tiempo y coste durante la etapa de desarrollo de un nuevo producto y en la etapa de pruebas de este nuevo producto, y una alta flexibilidad a los escenarios de prueba. Se tienen varios tipos de configuraciones en los sistemas eléctricos. Se destacan los tres más representativos: el prototipado de control rápido, la simulación en el lazo y el hardware in the loop. En la simulación in the loop se tiene una simulación de una planta simulada vía software y el control desarrollado implementado vía software. Ambos sistemas son simulados y interactúan entre ellos. En el caso del prototipado de control rápido, se tiene el control desarrollado vía software simulado y la planta física. Y en el caso del hardware in the loop, se tiene el control implementado físicamente y la planta simulada vía software en un simulador. En el caso de tener un sistema real que interactúe a través de una fuente de amplificación con un sistema real, se tiene la simulación Power in the Loop. El tener un sistema físico interactuando con un sistema emulado y en medio una etapa de amplificación es lo que se conoce como Power in the Loop, de una forma más sencilla. ¿Cuáles son los componentes de para tener un sistema hardware in the loop? Pues se tiene un modelo matemático del sistema real a controlar, unos sensores, una CPU de alto rendimiento, unas cargas emuladas, una CPU remota, una aplicación de interfaz gráfica y una aplicación de test automation. Se realizó la implementación del control propuesto del StatCon, aplicando las técnicas de orden fraccionario y de orden entero. En la figura se presenta la disposición de la implementación en el laboratorio. Se emplearon dos plataformas de simulación en tiempo real, la DSpace y el Opal RT. Ambos tienen sus PSHOS y sus PSTaries y el Opal tiene su sistema de medición. En el caso de la DSpace se implementó para la activación de los IGBTs. En cuanto al diagrama de la figura superior, el diagrama de la figura superior se presentó en apartados anteriores y el diagrama corresponde a lo que se implementó físicamente. En el caso de la etapa de continua, se realizó a través de una fuente programable trifásica. Esta fuente proporciona la tensión en alterna y se rectifica para tener una tensión en continua, que es la que se tiene en el bus de continua. En el caso del convertidor, es físicamente, el filtro de red es y la red simulada junto con la falta, con la impedancia de falta que produce la falta, se implementó en el PC Target, que es de aquí. La tensión en el punto de conexión común se amplifica con esta fuente trifásica y es la que se registra físicamente en la figura derecha durante el momento del cierre de la falta. Y bueno, se presenta la tensión en el PCC antes y durante el hueco de la falta sin compensación por el StatCon. Y a continuación se presentan los resultados aplicando el control de orden entero y el control de orden fraccionario. El canal de color amarillo corresponde a la tensión en el punto de conexión a red y el canal de color rosa corresponde a las corrientes inyectadas por parte del StatCon. Se observa que previo al hueco de tensión la corriente inyectada es nula y durante el hueco de tensión el StatCon inyecta corriente para compensar la tensión en el punto de conexión común y mantenerlo constante. Las gráficas inferiores corresponden a la zona de detalle durante el hueco de tensión. De la comparativa entre los resultados de orden fraccionario, de orden entero y de orden fraccionario,
se observa que el control de orden fraccionario, en comparación con el orden entero, presenta menores oscilaciones. Esto gracias a la robustez que ofrece el control de orden entero ante incertidumbres en el modelado y perturbaciones no consideradas. El equipo hardware del STATCON se conectó a una red activa. Esta red activa se constituye por dos redes normalizadas, simuladas, la red de 14 nudos y la red de 34 nudos. Y con el objetivo de analizar los efectos de la generación distribuida, se conectó un parque eólico al nudo 6 de la red de 14 nudos. Esta red activa se implementó en un sistema con Power in the Loop. El sistema propuesto se implementa en dos equipos, en un PC Target, en un PC Host y en un PC Target. En el PC Target se implementaron los algoritmos de estimación de la demanda y del estado de la red. En el PC Host se implementaron el control local, el control coordinador y el control local. El control local está constituido por el control local de la red de media tensión, el control local del aerogenerador y el control local del STATCON. Al control del STATCON se le aplicó las técnicas de control de orden fraccionario. Y también en el PC Target se simuló la red activa simulada por las dos redes. Es importante destacar que las salidas del sistema simulado se amplifican, las salidas del PC Target simuladas se amplifican por la fuente trifásica programable y estas salidas digitales se convierten en tensiones reales. Estas tensiones reales se conectan con el filtro del STATCON y con el convertidor. Y las corrientes y tensiones de operación del STATCON se incorporan a la simulación a través de las entradas del sistema hardware in the loop y se incorporan a la simulación dinámica de la red, con lo que se tiene un sistema simulado que interactúa por medio de un elemento de amplificación a un sistema real, con lo que se tiene un sistema Power in the Loop. Para realizar esta prueba se definieron 3 escenarios. En el escenario A se tiene la red sin la presencia del STATCON. En el escenario B se tiene la red activa con el STATCON conectado al nudo 8 y en el escenario C se tiene la red activa con el STATCON conectado al nudo 14. Para la realización de las pruebas también se tuvieron en cuenta algunas consideraciones. La demanda de potencia en la red de media tensión se obtuvo de las medidas diarias proporcionadas por el sistema de comunicación de los clientes telegestionados. En el caso de la demanda de potencia de los clientes no telegestionados, esta se obtuvo a través de la estimación de la demanda, de los algoritmos desarrollados en los apartados previos. Los valores obtenidos por el sistema de comunicación y por la estimación de la demanda se envían al estimador de estado y este emplea los valores de producción de las fuentes de generación distribuida, la topología de la red y las medidas de las subestaciones. Los valores estimados de la red, los valores de estado estimados de la red se envían al control coordinador. El control coordinador recibe los valores de producción de cada uno de los parques de cada uno de los controles locales y los datos del estado de la red estimados, resuelve el algoritmo de optimización y los valores obtenidos del algoritmo se emplean para la planificación y gestión del controlador local. Y los controladores locales realizan el control en su punto de conexión. El hardware del STATCON se conectó al nudo 8 en el caso del escenario B y al nudo 14 en caso del escenario C. Y al hardware del STATCON se implementó el control de orden fraccionario. Al implementar este sistema con la tecnología Power in the Loop,
Esto permite usar unos CPUs independientes o representados aquí como cores. Llamamos CPUs o cores independientes, lo usamos el término indistintamente, y el tener estos cores independientes te aporta varias ventajas, entre las que destaca que, por un lado, los implementas, van a operar de forma independiente, cada uno de los cores, tú implementas tu algoritmo y van a operar de forma independiente. Después, cada uno de estos cores se comunican entre ellos a través del sistema de comunicaciones. Y una de las ventajas primordiales es que cada core puede ser ajustado en su tiempo de simulación y en su paso de integración. ¿Esto para qué sirve? Pues permite que el tiempo de simulación y el paso de integración aplicado al control del aerogenerador sea diferente al del algoritmo de optimización, por las características de cada uno de ellos. O sea, en ese sentido es una de las ventajas que ofrece el aplicarlo en cores independientes. Y bueno, se realizó el control local de la fuente de generación distribuida, que es el aerogenerador. Se proporcionaron medidas de un parque eólico reales, y estas medidas se emplearon para simular la producción del aerogenerador. Con todas las consideraciones se realizó la evaluación de los OPFs para los 3 escenarios y se presentan los resultados de control de tensión para el escenario A, para el escenario B y para el escenario C. De igual manera, se evaluaron los 3 escenarios, y se obtuvieron los valores de potencia de generación en los 3 escenarios y de potencia reactiva. El momento de máxima cargabilidad se observa durante las 14 horas y se observó que en el escenario B se obtenían mejores resultados en cuanto a estabilidad de tensión. Y ese escenario se eligió para ser implementado en el Power in the Loop. En la tabla se presentan los valores nos interesa las 14 horas, pero simulamos también las 13 horas para ver la transición de las 13 a las 14 horas, que es el periodo de máxima cargabilidad, ver el momento crítico de donde opera la red, y estos fueron los valores de consigna. Con estos valores se implementó el sistema Power in the Loop y se presentan los resultados del control coordinador, que son los valores de consigna que se envían a cada uno de los controladores locales y que se pueden amplificar, se pueden tener físicamente reales. Se obtiene la potencia activa en los nudos de generación, la potencia reactiva, la tensión en los nudos de generación y en los nudos de carga, y también se registró la tensión que proporciona el STATCON, la tensión en el punto donde está conectado el STATCON, y las corrientes que proporciona el STATCON, tanto en marco ABC y como en el DQ. Una vez presentados todos los resultados experimentales, presentaré las principales conclusiones y aportaciones originales de esta tesis. Se ha realizado el análisis de 2 fuentes de recursos energéticos distribuidos en las redes eléctricas activas, parques eólicos de velocidad variable y el STATCON. Igualmente, se han estudiado y diseñado las estrategias de control vectorial del parque eólico, formado por aerogeneradores asíncronos de doble alimentación que permiten soportar los huecos de tensión. Se ha realizado el análisis en régimen permanente y dinámico del STATCON. Como aspecto a destacar, se ha realizado el estudio de la teoría del cálculo fraccionario y su aplicación en el contexto de los sistemas analizados en la tesis doctoral. Se ha realizado el diseño de las estrategias de control clásico de tipo entero y de tipo fraccionario para el STATCON, implementando el control de tipo entero y de orden fraccionario del STATCON en un prototipo experimental en el laboratorio. Se ha podido demostrar experimentalmente la robustez y estabilidad del control fraccionario frente a las técnicas de control clásico. Es de destacar que como estrategia de control coordinado de la red activa se propone en esta tesis utilizar una unidad de control central que consta de diversos controles locales. Finalmente, todos los algoritmos desarrollados se han validado experimentalmente en una plataforma de simulación en tiempo real, Power in the Loop, que incluyen la implementación experimental del control coordinador de la red,
la implementación experimental del control local de dispositivos STATCON mediante técnicas de control fraccionario, la implementación experimental del control local de parques eólicos con aerogeneradores de velocidad variable y la implementación experimental del control local de media tensión de la red de media tensión. Las contribuciones originales obtenidas durante la realización de esta tesis son: se ha diseñado un sistema de control de orden fraccionario para el STATCON, destacando que existen muy pocas implementaciones físicas del control fraccionario. Es de destacar la implementación y validación en un prototipo experimental de las técnicas de control fraccionario diseñado para el STATCON, donde se han comprobado las ventajas que ofrece este control. Otra aportación ha sido el diseño de una estrategia de control coordinado de redes de distribución activa que incluye un centro de control coordinador y diversos centros de controles locales independientes. Y finalmente, una de las principales contribuciones originales aportadas en la tesis ha sido la implementación experimental de la estrategia de control coordinado para una red de distribución activa, empleando un equipo en simulación en tiempo real, Powering the Load comercial. Finalmente, presentaré los futuros desarrollos. Las futuras líneas de investigación de esta tesis son la aplicación de técnicas de orden fraccionario en el diseño de sistemas de mayor complejidad, tales como el aerogenerador de velocidad variable o dispositivos FACTS de conexión en serie, y extender el rango de actuación de la red de distribución activa, incluyendo sistemas de almacenamiento y técnicas de la gestión de la demanda en los elementos flexibles de la red activa. El marco de las tesis en los que se ha trabajado ha sido los proyectos de investigación Domusel, el servicio domiciliario para recarga de vehículos eléctricos, el proyecto PriceGen, proyecto de redes inteligentes en el corredor de Henares, y la beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT de México, bajo el programa de formación de investigadores en el extranjero, y se presenta en la diapositiva las publicaciones realizadas durante esta tesis. Y gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el profesor Jan García. Tengo algunas preguntas. Parece un buen trabajo que se ha abordado este tema. Actualmente es un tema de actualidad. Hasta ahora nosotros a nivel de la red tenemos esos proyectos que estamos estudiando para ver los problemas que nos van a llegar. Tengo algunas preguntas que ya hacer, que como he visto en las algunas cosas que has planteado como trabajo futuro, yo iba a plantearlo para ver a nivel de la red lo que realmente los tipos de aerogeneradores que hay, como he visto es uno de los trabajos futuros que son más complejos que has planteado. Otra pregunta también, como bien sabes, la técnica de control clásico es la que se utiliza realmente en la industria. Digamos que ya está bien asentado. ¿Cuál podría ser clientes de la propuesta que has presentado en la tesis, ¿no? Podría ser, en realidad el campo de aplicaciones es, o sea, dices realizarlo físicamente, la pregunta es realizarlos físicamente ya en una tarjeta como tal. Creo que el campo de aplicación es bastante grande. Lo que pasa es que hay que mejorar un poco la tecnología física, porque lo que pasa es que esta área está muy en el campo de teórico. Y lo que pasa, o sea, realmente donde se puede aprovechar y trabajar es que cuando tú diseñas un controlador físico, o sea, tú en la teoría haces todo tu estudio, y cuando lo llevas a la tarjeta física, en realidad lo que implementas son filtros recursivos, o bueno, el filtro que tú quieras, pero al final son filtros digitales. Y actualmente hay algunas definiciones, bueno, esto todo tiene sus definiciones, y hay una definición que últimamente ya más gente ha trabajado, que ya tiene una parte física y se ha desarrollado bastante en la parte de filtros. Inclusive este año salió acaba de salir un libro de procesamiento de señales utilizando el control de orden fraccionario, y ahí tú ya ves más técnicas, y al final primero tienes que aplicar las técnicas, validarlas y luego ya llevarlas a físico. O sea, sí veo que se va a hacer, pero que todavía falta madurarlo, pero vamos que va. O sea, una prueba es eso, que el libro de procesamiento de señales te pone muchos ejemplos. Otro elemento, al hacer la estimación de la demanda, sobre todo principalmente
clientes que pueden potencialmente no poder registrarlo en la telegestión, has planteado hacer una estimación basándote sobre tres elementos, digamos, a nivel de la potencia, distintos elementos que consideras para hacer la estimación de la demanda de los clientes. ¿Realmente habéis utilizado datos reales? ¿Cómo lo habéis visto la red que habéis considerado? Aunque habéis utilizado datos del algo generado en datos reales, pero a nivel de la red… en el caso de la tesis, utilizamos datos de papers, o sea, nos basamos en papers, y como esa parte de la estimación de la red se utilizó para uno de los proyectos que, si mal no recuerdo, fue el PRICE, sí usamos hicimos bastantes pruebas durante el tiempo que estuve trabajando en el proyecto. Y en la tesis se presentaron los casos más representativos de todo el trabajo que habíamos hecho en el proyecto PRICE. Pero sí, se tomaron de diferentes publicaciones y evaluamos bastantes, o sea, más o menos creo que fueron 6, y ahí elegimos los más representativos. Y otro tema también que quería preguntarte, ¿por qué habéis centrado la estrategia sobre el sistema fraccionario al eólico de velocidad variable y el STATCOM? Y no se aplica realmente por toda la problemática que tiene la generación distribuida. O sea, perdón, la pregunta está enfocada, ¿me podrías? A ver, digamos, la preocupación que habéis tenido para para aplicar esta técnica principalmente al sistema eólico de velocidad variable. Solo se aplicó al STATCOM, no al aerogenerador. ¿Y por qué? Porque al final el STATCOM lo que tiene son 2 convertidores. Sí. Y primero se aplicó a un convertidor, que es el caso del STATCOM, y ya una vez que se tuvo, dijimos, bueno, pero vamos a ponerlo en una red. Sí se puede aplicar, claro que se puede aplicar, pero es un trabajo posterior. Sí, se aplicó solamente a un STATCOM, a un convertidor. Ok. Otro elemento también, yo sé que tiene sus ventajas esta técnica, también tiene la problemática también, no puedo decir, no, debilidad, es la particularidad que tiene la complejidad respecto al tema de estabilidad, con los elementos dinámicos, realmente yo he visto un poco los planteamientos que habéis hecho, realmente a la hora de los resultados experimentales, al comparar, he visto los resultados utilizando la técnica clásica frente al controlador de inflación. Has mostrado, digamos, las perturbaciones, la mejora de los resultados, pero realmente el problema de estabilidad respecto a los resultados experimentales que has llevado, lo que quiero decir es cómo podías comentar un poco las dificultades, cómo has superado un poco las dificultades aplicando la técnica realmente. Ok. Primero, esto no había muchas referencias, o sea, no, de hecho, más bien recibí el apoyo de gente muy especializada en el tema, que tiene libros, y recibí mucho la ayuda de gente que está muy metida en el tema y que inclusive tiene libros, porque al principio es que estaba perdida. Y fue un paso de empezar desde la teoría, de entender qué eran las definiciones, el criterio de estabilidad, porque inclusive en este caso, como en el orden entero tienes diferentes criterios y todo está muy establecido, acá no, acá trabajas con una curva de estabilidad de Riemann, que es una gráfica 3D, sí. Y trabajas con tener tu controlador y decir, este controlador es racional y tiene que estar dentro de unos valores, y bueno, eso es la parte teórica. Después, una vez que funcionó en la parte teórica de simulación, el llevarlo físicamente llevó la parte que te decía. Fue tenerlo de la simulación y llevarlo a la parte física y decir, tengo problemas de retardo, tengo que acoplar señales. Después, ¿cómo realizarlo? Lo que te decía, el filtro. Tú te quedas en la gráfica de Bode, en tu función de transferencia, pero cuando lo vas a implementar físicamente tienes que tener un filtro. Y en ese tema, el control de orden fraccionario estaba un poco en su etapa preliminar. Entonces, utilicé algunos de los que te decía del libro y de gente que está muy, muy metida en el tema. Pero sí fue… Y bueno, en cuanto a nada más por comentarte,
En cuanto a la parte de hacerlo físicamente, en realidad nosotros lo que hicimos fue un prototipado rápido, que fue tener, tuve la ventaja de tener el equipo en simulación en tiempo real y lo pude implementar físicamente, ver toda la problemática que tenía la planta física y estar con un prototipado rápido para avanzar en cuanto al diseño de control. Bueno, yo tenía otra pregunta, va por el mismo sentido, voy a dejar que otros compañeros. Que yo dice qué efectividad tiene, pero más o menos has contestado en este aspecto, así que paso a... Muy bien. Pues a continuación tiene la palabra la profesora Esther Torres. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, pues agradeceros que me hayáis invitado a participar pues, formando parte del tribunal de esta tesis. Me parece un trabajo muy interesante y bueno, la verdad es que tiene que ser, sobre todo un poco también, bueno, el desarrollo teórico y luego pues esa implementación práctica que has hecho de ese sistema eléctrico en miniatura, ¿no?, que has construido en el laboratorio. Sí. Bueno, aquí un poco, pues, una parte que me ha llamado la atención, pues, es sobre este control que propones, es que lo has basado, pues, en una optimización, pues, del coste para el sistema, pues, suponiendo, pues, partiendo de esas funciones de coste de los generadores. Y bueno, un poco mi pregunta es en cuanto a qué criterios has seguido, pues, o se pueden adoptar, pues, para conocer esas funciones de coste de los generadores, que realmente es una información que no está disponible, ¿no? Sobre todo en estos entornos, pues, con esta tendencia, pues, a la liberalización del mercado, etcétera, pues no es una información que se encuentre disponible. También, sobre todo, también en cuanto a los generadores, pues propones también o consideras, pues, ese coste, pues, en función, pues, de la potencia generada y bueno, para generación renovable, pues se puede ¿qué criterios has seguido, pues, para adoptar, pues, esos coeficientes para representar esas funciones de coste de esos generadores? Sí, es un tema complejo, es un tema donde sí la gente está... Es otro tema que no era el objetivo de esta tesis. Para serte honesta, yo primero empecé con los del libro, después los revisamos con Hortensia y los fuimos un poco ponderando en el sistema considerando que los generadores síncronos eran más caros, creo que era, o sea, si mal no recuerdo, eran los valores de los costes de los aerogenerados, que creo que los puse en la tesis, pero consideramos que los valores de los generadores síncronos eran un pelín más arriba que los de generación distribuida, pero sí fue un poco entre lo que encontramos en libros, publicaciones y ir viendo, pero sí no, es un tema que fue fuera de la tesis, sí, para ser honesta. Vale. Bien, también en cuanto a este control fraccionario que propones, realmente la complejidad que supone implementar este tipo de técnicas se ve compensada por las ventajas que se obtienen. Sí, o sea, yo aluciné de cómo se descomponía. A ver, que claro, alguien que te habla de control te va a decir, bueno, el ajuste, sí, pero en realidad sí se nota. O sea, sobre todo lo que le agradeces es en la parte de, a ver, no quise detallar mucho en la presentación, en la parte del control fraccionario, porque es que los iba a dormir. Pero sí, y bueno, porque aparte yo no la entiendo mucho, pero sí, una parte del comportamiento, las definiciones y los filtros que se han ido avanzando, que se han hecho del control fraccionario, involucra ecuaciones no lineales. Y por eso tiene su complejidad, pero también la parte... Cuando tú diseñas ese control, tú tienes tus gráficas de Bode. O sea, yo lo noté bastante en las gráficas de Bode en el diseño, que en el control de orden entero tú no notabas gran diferencia o ibas ajustando y bueno, ibas entendiendo cómo iba la gráfica de Bode. Pero en el control de orden fraccionario notabas perfectamente cómo la gráfica de Bode en fase se ponía plana y eso se te refleja en oscilaciones en el sistema. Entonces decías, aunque tú tengas una perturbación, bueno, tampoco una perturbación de 100%, pero sí, si tenías una perturbación, no te iba a afectar en la respuesta del sistema, porque en la gráfica de fase era plana. Y decías, wow, pues aquí se nota. O sea, sobre todo yo lo veo que es robusto. O sea, esa es la ventaja que tiene el fraccionario, es robusto.
También en cuanto a la implementación práctica que has hecho, he visto, bueno, que la basas un poco en esa evolución, cómo responde ese control en cuanto a la variación de la demanda que vas a tener pues a lo largo de un día, ¿no? ¿Has hecho alguna prueba? No lo he visto en el documento, no sé si habrás hecho alguna prueba en cuanto a cómo responde ante una perturbación, ante un hueco de tensión, que lo has hecho para el STATCOM pues, de forma individual. ¿Has pensado hacerlo pues, para lo que sería cómo interacciona con el control superior pues, de la red? Para este estudio no se consideró, porque nos interesaba más el evaluar el comportamiento de la gestión de la red activa. O sea, nos interesaba ver el cambio de consigna y la respuesta ante un momento de máxima cargabilidad. Se podría realizar, pero no lo consideramos. También, bueno, entiendo que conseguir coordinar un poco todos los equipos que has tenido que utilizar pues, para crear este prototipo en el laboratorio pues, ha tenido que ser pues, un trabajo importante. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado a la hora de implementar pues, todo este prototipo? La sincronización de las señales, el PLL, sincronizar las señales de tensión coordinadas por el STATCOM con las tensiones de la red como tal, o sea, esa coordinación de la red, y con el equipo físico. O sea, el problema fuerte fue sincronizar todas las señales físicas y simuladas y que los controladores actuaran. O sea, tenía muchas señales y que todo coordinase, sí, eso me costó. Y bueno, también otra cosa fue el tiempo de simulación y los pasos de integración en cada uno de los controles, porque al final tenía 2 controladores locales, o sea, el control local de cada uno de ellos, pero el control del aerogenerador involucraba sus 2 convertidores y la dinámica propia de la máquina. En el caso del STATCOM, el diseño del STATCOM y tenerlo físico. Y en el caso de la red, los controles de los generadores síncronos, que no presento en la tesis, pero también se realizaron, porque no es una aportación original, pero vamos, se involucró su problemática. Y todo ello que funcionara, que se llegase a esos, que cuando probamos, porque funcionaba, pero cuando empezamos a evaluar los escenarios, ahí fue bastante trabajo el llegar al resultado. Sí, fue sincronizar todos los controles. De acuerdo, muchas gracias, no tengo más preguntas. Gracias. Bueno, pues yo quería felicitarle por el trabajo, que me parece que está muy bien, tanto en cuanto al documento, a la presentación, aparte de que por trabajar en el mismo departamento pues he podido sé sus dificultades, vamos, la complejidad del trabajo de primera mano. Y bueno, en cuanto a la extensión del trabajo, pues llama la atención el que tenga una parte experimental tan extensa, ¿no? Como la implementación del prototipo, del aerogenerador, el STATCOM, el simulador en tiempo real, con todas las dificultades que sabemos que eso siempre acarrea. Y por otro lado, pues también una parte teórica, matemática importante, un problema que ni siquiera Leibniz y L'Hôpital pudieron resolver, el que usted aborda en la tesis. Entonces, tanto por la extensión como por tocar tantos palos distintos, pues bueno, me parece que aquí hay un trabajo muy extenso. En cuanto a preguntas, si acaso echa un poco de menos al mostrar los resultados de las simulaciones, pues un poco de discusión después. O sea, se han presentado las distintas alternativas, pero quizá pues habría echado de menos un poco de discusión, pues se ve que es mejor por esto o por lo otro, ¿no? Por ejemplo, al final del capítulo 4, cuando se presentan los resultados del comportamiento del STATCOM ante huecos de tensión, con el control clásico y con el que usted propone, pues podría usted
explicar un poco por qué es mejor el control fraccionario? Porque hay algunas gráficas que parecen muy similares. Sí, es bueno que lo destaques. O sea, en simulación, si observas que en el capítulo 4, justo yo presento la comparativa de tensión, de corriente, y la comparativa del orden entero. Y justo en simulación no va a ser mejor. Qué bien que salieron igual. O sea, con eso es que sí hice bien el control fraccionario. Bueno, te digo porque a mí me pasó lo mismo. Cuando obtuve los resultados, fui y le pregunté a gente que estaba muy metida y me decía, bien que te salió, porque es que funcionó. No va a ser mejor el control de orden fraccionario en una simulación. Ahí no lo vas a notar. Donde lo vas a notar va a ser cuando lo implementes físicamente, y esa es la belleza que tiene el control fraccionario, que su funcionamiento es no lineal, se basa en un exponente. Entonces, cuando tú tienes una respuesta a ese controlador, no va a ser una línea, sino va a ser exponencial, y eso va a llegar más rápido al resultado. Y por ello es que tiene, o sea, te lo digo de forma sencilla, tiene una matemática más compleja, no es tan sencilla, pero de forma sencilla se puede ver así. Y por ello es que te presenta robustez ante un modelado que tú no hayas considerado o unas perturbaciones que tampoco hayas considerado. Y era lo que les comentaba, que en la gráfica de Bode tú lo ves en la fase, se ve una fase completa, plana, y se refleja en la respuesta en el escalón, sobre todo en la sobreoscilación. O sea, es por eso que sí, tienes razón, las gráficas son muy similares, pero es por eso. Sí, no. En cambio, en la parte de... En el capítulo 6, bueno, le voy a enseñar las... Sí, me dices la página. Sí. Ah, ok. Aquí sí que es llamativo, sí, bueno, cómo desaparece el rizado absolutamente en las gráficas. Sí, y fue lo que apareció en el laboratorio. Sí. Sí, y ya te digo que físicamente los IGBTs hacían el mismo escándalo. O sea, en control entero y en control fraccionario es que te volvían loco, pero operaba mejor. Sí. Muy bien. El resto de mis preguntas son, la verdad, detalles. Uno es, en la simulación en tiempo real, está incluida la red Cie-Cubo de 34 nudos, que entiendo que tiene un valor no solo para su trabajo, sino para los que vengan en el futuro, porque hay como una especie ya de banco de pruebas que se puede utilizar para otras cosas. Pero para ese trabajo concreto, ¿aporta algo o solamente con la parte mallada, con la otra red, habría sido suficiente? Bueno, en realidad esa red se escogió porque ya se ha venido trabajando con Hortensia. En el caso de la tesis de Mónica, se realizó para el estudio de estabilidad, y yo lo aproveché, o sea, yo la utilicé, la red de 14 que había trabajado Mónica en su tesis, porque ella había realizado un estudio de estabilidad, y yo realicé, o sea, en los escenarios se definieron en base a que Mónica había determinado que el nudo 14 era muy débil en cuanto a estabilidad, y después yo realicé el estudio para ver dónde el StatCon proporcionaba más potencia reactiva, que es el escenario B que propongo. Y bueno, sí, básicamente fue porque ya Hortensia venía trabajando con esa red y bueno, la tenemos bastante trabajada también del proyecto Price, y vamos, que es una red que hemos trabajado bastante. Y en el caso de la red de 34 también es una red que ha venido trabajando el grupo. De acuerdo. Volviendo a la pregunta de la profesora Esther Torres, de los parámetros de coste alfa, beta y gamma, ya sé que eso es completamente marginal en la tesis, pero por curiosidad, supongo que es una función cuadrática. Sí. Alfa es igual a 0. ¿Alfa cuál es? ¿El término cuadrático o el independiente? Creo que lo había puesto en la diapositiva. No, creo que primero era alfa. Yo creo que alfa es el de grado 1. Debe ser la... te lo digo. Pero creo que es el grado 1. Si mal no recuerdo... Aquí. Ah, muy bien. O sea, es el coste fijo, que claro, a la hora de optimizar da lo mismo, entonces está puesto a 0. Muy sí, bien. es un tema que sí no me quise meter porque vi que era complejo. Sí. De acuerdo. Durante el montaje experimental y en la simulación en tiempo real, ¿ha sufrido algún problema de estabilidad numérica? Es que he oído que a la hora de representar la capacidad distribuida de las líneas mediante una capacidad a tierra, pues por la
pequeña constante de tiempo que introducen, a veces esto da problemas de inestabilidad numérica. ¿Ha tenido alguna experiencia de ese tipo? Sí, al principio, pero como eso, al final he estado trabajando bastante primero cuando trabajé con lo del aerogenerador, ahí ya agarré un poco de experiencia en cuanto al tema de estabilidad numérica, bueno, en cuanto al tema de estabilidad numérica, en la parte de ya cuando se implementó en el Power in the Loop, lo que sí fue garantizando fue que al principio tuve mucho problema, pero después lo que fui haciendo fue ir probando cada elemento primero en su simulación offline. Después probar ir pedacito por pedacito, irlo incorporando al sistema Power in the Loop, porque sí, tú tienes, sobre todo cuando montas cada algoritmo de control en cada core, el sincronizar esos cores con el tiempo de simulación, el paso de integración y con los retrasos que vienen de la señal física, sobre todo si tú lo tienes online no hay problema, pero cuando ya lo vas a implementar físicamente sí tienes que meter retenedores y cosas para que todos trabajen en sincronía y cada uno con su tiempo de simulación. Sí, ha habido bastante tiempo, cosa de acoplamiento y cada uno irlo llevando de pasito en pasito, porque si no se vuelve una locura. Sí. Bueno, pues por mi parte no tengo más preguntas. Entonces, por favor, ahora pido a la doctoranda y al público... Bueno, disculpen. ¿Hay algún doctor en la sala que quiera intervenir? ¿Hacer alguna pregunta, alguna observación? ¿No? Bueno, pues entonces, por favor, déjennos a solas para que deliberemos y ahora les avisaremos.